Buenos días, hoy día vamos a crear un programa en C++ que nos permita encontrar las raíces utilizando el método de la bisección. ¿Qué es el método de la bisección? Es el método más elemental y antiguo para determinar las raíces de una ecuación. Está basado en el teorema de Bolzano, consiste en partir de un intervalo x sub 0, x sub 1, tal que f de x0 por f de x1 sea menor a 0, por lo que sabemos que existe al menos una raíz real. A partir de este punto se va reduciendo el intervalo sucesivamente hasta hacerlo tan pequeño como exija la precisión que hayamos decidido emplear. Vamos a tener estos datos: a igual a 0, b igual a 2, intervalo adecuado sería a igual a 1.4, b a 1.6 y la tolerancia 0.01, y la raíz en el programa debe salir 1.48125. Ahora vamos al C++. Ya he iniciado una parte del programa aquí. Ya he declarado uString, he declarado la librería de math, las funciones matemáticas de C++, ya que lo voy a utilizar más adelante. Y tengo estas dos funciones, void tabula double a double b y double f con un argumento en double x. En un momento voy a implementar el cuerpo de cada una de estas dos funciones. Lo primero que se tenía que hacer era escribir esto de acá: un cout que diga el cálculo de las raíces de una función utilizando el método de la bisección, un cout que diga ingrese el intervalo inicial a, b. Luego debemos poner double a, b como tolerancia, que es un dato que lo vamos a usar después, y luego un cout que imprima a y que imprima b y que lea a ambas variables. Después de esto, el programa debe imprimir todos los valores desde a hasta b con puntos intermedios y sus imágenes. Para ello es la función tabula a, b, multicoma. Luego declaramos su prototipo, que es void tabula double a double b, y a continuación debemos implementar su cuerpo aquí. Pero antes de eso tenemos que poner justo aquí un cout que diga set precisión y entre paréntesis una constante precisión, y luego aquí arriba ponemos define precisión y 6 por decir, y abajo la librería estándar para la precisión, que sería intervalo io manip. Esto se refiere set precision. Muy bien. Entonces ahora vamos a definir la función tabula. En el programa tendré el intervalo a, b y voy a querer dividirlo en 10 subintervalos. Entonces tendremos 11 puntos. Definimos los 10 intervalos poniendo aquí arriba define intervalos 10 para después poder cambiarlo. Luego declaramos la variable puntos ya dentro de la función int puntos igual a intervalos más 1 punto y coma. Luego el ancho total de cada intervalo será, declaramos ancho igual a b menos a entre intervalos. Muy bien, luego de esto hacemos esto para que al ingresar a y b nos muestre los valores entre a y b en forma tabulada y sus respectivas imágenes. Primero debemos imprimir la cabecera x y f en x. Para eso ponemos un cout, comillas, salto de línea, un tabulador x ahora, luego otro tabulador f de x, cerramos comilla y luego un endline. Ahora debemos hacer un bucle para aumentar los valores desde 0 a 2.
Entonces implementamos la función for int y igual 0, punto y coma, y menor a puntos, punto y coma, y más. Hago una llave. Luego imprimimos un tabulador. Imprimimos a otro tabulador. Y ahora FDA para que nos muestre la imagen. Y en line. Luego A debe aumentar su valor actual más su ancho. Entonces ponemos A igual A más ancho. O esto es igual que decir A más igual ancho. Es lo mismo. Ancho. Muy bien, ahora debemos definir el cuerpo de la función f. Y la función f es la que está acá. Double f, double x. Copiamos para definir la función. Aquí. Entonces la función f será la siguiente, que va a retornar lo siguiente. E a la menos x menos coseno de 3x menos 0,5. Y esto en C++ se escribe de la siguiente manera. Menos 1 por x menos cos de 3 por x menos 0.5. Y esta función se va a realizar gracias a la librería estándar mat.h, que se encarga de todas las operaciones matemáticas en C++. Muy bien. Luego de la función tabula, el programa debe pedirme un valor adecuado. O sea, aquí ponemos un cout, salto de línea, ingrese o escoja el intervalo adecuado. Coja el intervalo adecuado en line. Luego ingresamos un valor para A, o sea, lo mismo que está acá vamos a hacer. Y para B igual. Control A, control B. Luego el programa debe verificar si se puede aplicar el método de la bisección, es decir, si la imagen de A y B tienen que tener diferentes signos. Y ponemos if f de A por f de B es mayor a 0. Ponemos un cout que diga la siguiente frase: no se puede aplicar el método de la bisección porque f de A y f de B tienen diferentes signos. En line else que diga code ingrese la tolerancia igual a sin tolerancia. Leemos la tolerancia, que es una variable que la definimos al inicio, y luego implementamos la función do while. Y dentro de esta función do while, ¿qué vamos a poner? Lo siguiente:
XR va a ser igual a más b sobre 2. A más b sobre 2. Pero aún no he definido XR, entonces tenemos que definir la función XR tenemos que definirla. Entonces lo ponemos acá. Damos XR. Y ahora sí. Hallamos el punto medio, luego vemos si R satisface el criterio de determinación. Para eso usamos una condicional if FABS, que es la función valor absoluto, F XR menor o igual a la tolerancia out lo siguiente: salto de línea n para una tolerancia de imprimimos la tolerancia, la raíz de f es XR y inline. Si no, dentro del if ponemos del else, ponemos un if de nuevo, f de XR por f de a es mayor a 0, a es igual a XR. Si la imagen de XR y de A tienen el mismo signo, A se reemplaza por XR. Y lo mismo va a pasar para B. Lo mismo va a pasar para B. Else if, copiamos lo mismo de acá, solo le cambiamos por A, en lugar de A le ponemos B. Aquí está. B igual a XR. Muy bien. Creo ya está casi la mayor parte del programa. Recortamos estas líneas. No nos olvidemos del punto y coma, porque si no el programa no va a compilar. Muy bien, ahora luego de esto queremos que el programa imprima los valores de A, B, X, F de A, F de B y F de X en una sola tabla. Entonces para eso, antes de la función do while, vamos a poner esto, un out que diga lo siguiente: entre comillas, salto de línea n a salto de línea tabulador b, tabulador x, tabulador f de a, dos tabuladores f de b, dos tabuladores de nuevo f de x, y salto de línea, cerramos comillas, para la impresión del encabezado. O le ponemos un inline, ¿sí? Y luego, después de esta función XR igual a más b sobre 2, escribimos un cout a tabulador b. Esto lo voy a copiar ya que lo voy a escribir varias veces. Tabulador, luego XR, tabulador F de A, tabulador
FDB, tabulador y finalmente FDXR. Y luego un mainline. Entonces parece que ya está todo el programa terminado. Vamos a ver si quizás haya algún error. No lo sé, quizás sí esté fallando algo. Vamos a compilar. Y parece que no tiene ningún error. Ahora vamos a ver si es así. Tal vez a la hora de poner los valores no esté bien o no salga lo que uno quiere, como esto que no sé por qué sale así, no se borra. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a ver si ahora sí ya puede compilar bien. A ver, le damos. Uy, no sé por qué sale esto. A ver, copiamos el programa y en un nuevo archivo le damos compilar y ejecutar. Ahora sí sale sin problemas. Primero voy a poner cualquier valor para que no se vaya a trabar. ¿Ves? A veces se traban. Y ahora sí, vamos a utilizar los datos que están aquí. Le ponemos a A0, a B2, intervalo adecuado 1.4, 1.6, la tolerancia 0.01. Me debe salir que la raíz es 1.48125 y en efecto me sale con una tolerancia de 0.01. La raíz de f es 1.48125 y me sale los valores de A, de B, de X, de F de A, F de B y F de X. Muy bien. Nuestro programa está perfecto. Ahora vamos a poner a ver otros valores, pero con 0 y el 2. Intervalo adecuado, vamos a poner a ver 1.6. No. 1.4 y 1.6 vamos a volver a poner para ver si sale lo mismo y no hay ningún error. Sí, sale lo mismo. No hay ningún error. Ah, y me olvidaba. A la hora de escribir aquí y FDA por FDB mayor o igual a 0, yo había puesto que un mensaje que decía no se puede aplicar el método de la bisección porque FDA y FDB tienen diferentes signos, había dicho. Y no es por eso, es porque se pone esto si tienen el mismo signo. O sea, no se puede aplicar el método de la bisección si tienen el mismo signo las funciones. Por eso, a la hora de hacer esto, si ponemos por ejemplo 1.6 y 1.8, nos va a salir este mensaje porque la función 1.6 y 1.8 tienen igual signo. Fue un error que había cometido, pero ya lo corregí acá. Muy bien, eso es todo. Este es un programa para hallar el método, las raíces de una ecuación utilizando el método de la bisección. Gracias.